this video, I would like to bring you a conversation with a friend of mine, Don Orlando from Pucallpa, a maestro ayahuasquero, and we will talk about different things in Spanish. I will ask him a few questions in Spanish, and I will translate that in the form of subtitles. So I hope you like this video and subscribe to our channel. De repente, si puedes compartir de dónde es y cuáles son tus maestros y cuál tu biografía. Ya. Ok, yo me llamo Orlando González Saldaña, tengo 36 años. Vengo de una familia muy grande, la familia Mava Chavano. Y mis maestros son Benjamín Mava, Pascual Mava, Jorge Mava. Y estoy acá compartiendo la medicina con mi amigo Sergio, pero empecé desde los 10 años. Y ahora tengo el fruto de mis ancestros y estoy guiando, estoy encaminando con la medicina, gracias a ellos, gracias a Dios. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué puedes decir a gente que tiene miedo de medicina? ¿Cómo puedes ayudar? Bueno, solo confiar en el maestro, confiar en uno mismo, confiar en la medicina y ser consciente de lo que se hace y ser consciente de lo que quieres y pedir qué es lo que quieres y por qué estás en un lugar y por qué estás con esta medicina. Es la única recomendación. Hablamos de intención, tener intención clara. Sí. ¿Y cuál es tu recomendación por tiempo? Por ejemplo, cuando gente viene a Perú a tomar medicina, 2 semanas, ¿cuál es tu recomendación por alguien que toma primera vez? Ya, porque van a tomar primera vez, en un lapso máximo es 15 días. ¿Y cuántos ceremonias en 15 días puedes hacer unos 7 ceremonias. Sí. No pasar eso. Ajá. 2 semanas. Entonces, ahí vas a ver todo el resultado que tú has necesitado, ¿no? Porque en el principio es una limpieza. Hay energías, entonces vas limpiando, entonces vas abriendo más y más y más el camino. Entonces, en este lapso de 15 días, ya estás perfecto. 7 ceremonias. Ya. ¿Cómo puedes decir a gente, cómo puedes controlar la medicina? Como maestro, ¿cómo se controla la medicina? ¿Qué puedes hacer? Ya, ok. Yo, para controlar la medicina, debo de conectarme con todos. De mi lugar, con mis energías, lo conecto a todos para poder sentir o para poder ver. Si yo estoy viendo a alguien, mi conexión me está diciendo que está bien, y otra mi conexión me está diciendo que está mal. Otra, mi conexión me va a decir que le falta un poco. O puedo abrir más un poco, como así. Después de abrir toda esta variación, esta medicina, ya termino de cantar, entonces yo estoy controlando de mi lugar. Estoy mirando o estoy sintiendo algo, alguna voz llega, o me muestra, o siento en mi cuerpo, a qué parte pues falta como arreglar.
Entonces cantas solo cuando necesitan. Ya. Y lo que vi ayer en ceremonia, que estás dando mucho silencio a la gente. Estás trabajando con silencio, estás dando la medicina a trabajar y solo entras cuando necesitas. Sí, ¿cierto? Exactamente. No cantas toda la noche. No. Sí, si hay posibilidad para cantar toda la noche, ya puedo hacerlo, ¿no? Pero como veo que ya estoy allá, le protegido, le doy la medicina, entonces solamente yo controlo. El Ícaro está dentro de su cuerpo, juntos con la medicina, entonces está trabajando, ¿no? Entonces si yo estoy vigilando allá, desde mi lugar, estoy vigilando, por ejemplo anoche, ya estaba mirando y estoy controlando y veo que está llegando más y estaba a punto de gritar. Entonces ya, ok, hoy sí, creo que necesita ayuda. Entonces yo me voy y como así controlo la medicina. Pues puedes, y también puedes, como puedes bajar la medicina, también puedes levantar. Sí, exactamente. Entonces si no viene la mareación, puedes, con canta puedes traerla. Puedes, sí, sintió, como dice, no lo sintió primero, pero cuando empezó a cantar lo sintió. Como brota. Y después pidió más. Y después menos. Ya, después menos. Ahora, ¿qué puedes dar recomendaciones para preparar mental? Sabemos de las dietas, sabemos que no comer, pero ¿cuál es preparación mental? Ya, la preparación mental tienes que estar independiente, solo. Tienes que estar, no hablar mucho, no estar tanto con las personas unidas, entonces tienes que estar como privatizado por 10 días antes la medicina. y antes de la medicina, ¿ya? Entonces vas a como centrando todos tus pensamientos, tus mentalidades, vas dejando, entonces vas a abrir la paz interior que tienes. Entonces en el silencio te vas a conectar profundamente. Entonces si tú te conectas profundamente, entonces la medicina va a ser fácil. Vas a estar increíble, wow. Entonces esa es la recomendación. Estar en privado, estar solo, caminar hacia algún bosque, caminar en el bosque, hacer meditaciones, como así. Conectar con tú mismo. Sí. Concentrado. Ahora, hay diferentes tipos de ayahuasca. ¿Cuál tipo estás trabajando? Yo estoy trabajando con el cielo y la amarilla. ¿Cuál diferencia? Ya el cielo es dulce y la amarilla también es dulce, pero no tan dulce. Las dos lo utilizo es porque tiene la energía muy tranquila, no exagera la variación cuando está a nivel de su nivel de la variación. Pero la negra no me gusta trabajar con la negra ni con la roja, porque es como un veneno. Su variación es muy oscura y es como un pánico. Entonces no se puede controlar tan mucho como esta energía. El maestro también va a estar mal y otro va a estar mal, entonces no hay control. Entonces por eso es que yo trabajo solo con dos, la cielo y con la amarilla. ¿Y no depende de cuánto chacruna estás poniendo? Ya, eso también exactamente. Yo en una olla grande, yo le pongo una arroba y media de chacruna y sale perfecto. ¿Y cuánto ayahuasca? Media arroba.
media por una arroba media, Ajá. pues 3 veces menos. Así, exactamente. Entonces la ayahuasca es que abre la mareación, solo mareación. Pero la chacuruna es lo que abre la visión. Entonces tienes que poner un poquito menos ayahuasca, un poquito más de chacuruna. Entonces como está a su nivel. ¿Y no usas otras plantas? No, solo lianas y chacuruna. Es como tradición. Es tradicionalmente. Mucha gente metiendo otras plantas no es tan bueno. Sí, no es bueno. Yo he probado, también tengo experiencia con esto, ¿no? Pero a mí no me gusta. Mi medicina solo es las lianas y las chacurinas, nada más. ¿Para qué meter otras cosas? Sí, a veces cocinan también, preparan la medicina por preparar, solo por negocio. Eso también es otra cosa, disculpa que estoy hablando, ¿no? Pero ya es la realidad. Pero hay que hacer bien para que la medicina cure. Si tú haces un trabajo bueno, vas a estar recomendado por alguien, por una persona, que te va a decir, ¿sabes qué? Sergio es una buena persona, su medicina lo prepara perfecto, ok. Entonces, vas a ser recomendado por alguien. Pero si haces un trabajo ya que no sirve, que no sirve, ¿para qué? ¿A dónde vas? Llega Sergio. Oh, no. Su medicina está mal. ¿Ves? Entonces, para evitar todo esto, vamos a preparar buena medicina. Si tú mismo te garantizas con tu trabajo. Sí. Eso. Así lo preparo yo a la medicina. ¿Y trabajas con mapacho y nada más? Sí, trabajo con mapacho. Mapacho, tengo mis perfumes que he preparado con plantas. Sí. ¿Es para ayudar? Ese es exactamente para ayudar. ¿Y hay una forma para ti ver si persona viene y no está bien sana? ¿Puedes ver eso antes de la medicina? ¿O solo cuando Sí. está tomando? A veces hay ocasiones que se presentan, pero principalmente lo vemos ya cuando está presente. ¿Y puedes controlar todavía? Sí, podemos controlar. No hay caso que no puedes. No se puede decir que no puedo. Puede pasar. Puede Puede pasar, ya. Y en este caso, ¿cómo vas a trabajar? Si alguien enloquece y no está sano, no es persona estable. Y ya busco una planta especialmente para eso. Entonces yo le doy de tomar o hago un baño para él. Durante el ceremonia. O si no saco la variación totalmente, Puedes sacar totalmente. Ya totalmente lo puedo sacar todo. Y al día siguiente ya preparo la medicina, una planta especialmente para limpiar todo eso, lo doy de tomar, lo baño, hago un baño por 6 veces y limpio todo. Entonces durante la ceremonia solo sacas, bajas, se tranquiliza y al día siguiente ya trabajamos en otra forma con las plantas, como así. Ahora otra pregunta. ¿Sabes que los científicos, de los científicos? Piensa que las plantas no tienen espíritu. Ellos piensan que es como una químico, como están metiendo una droga y algo está pasando en tu cabeza nada más. Ellas piensan que no existe nada fuera de tu cabeza. Toda la experiencia da dentro de tu cabeza. Entonces, ¿qué puedes decir a los científicos que piensan que no existe el espíritu de ayahuasca, huachuma, otras plantas sagradas? Ya. A mi punto de vista, todas las plantas son seres humanos y son seres vivos. Respira, crece, echas flor, fruto, cae y reproduce. Igualitos a nosotros. Es un ser vivo. Se alimenta con el rayo del sol, se alimenta a través de sus raíces, sobre la energía
de la tierra. Existe su espíritu de la planta. Es una persona. Lo vi varias veces en diferentes plantas. Por eso digo, por ejemplo, esta tiene un espíritu. Su espíritu es una anaconda. Y se transforma en una persona. Y está hablando de la medicina, está explicando cómo hacer. Entonces existe. Estoy muy seguro. Puedes comunicar con el espíritu. Claro. ¿Y cómo se presenta el espíritu de ayahuasca siempre? ¿Cuál Es un abuelito. Un abuelito más o menos de 80, 90 años. ¿Pero es mujer o Es hombre. hombre para mí? Interesante, porque gente piensa siempre que ayahuasca es madre. Y escúchame, acá hay dos cosas. Ajá. El ayahuasca es el hombre y la chacuruna es la mujer. Entonces, la chacuruna era la esposa de la ayahuasca. Primero aparece el hombre y después aparece la mujer, la chacuruna. Entonces dice que esta energía se unió con una sola energía de su esposo, un solo espíritu, ¿Qué es? ¿Qué? que es la madre. La madre. Sí. Entonces, Que tiene dos partes. dos partes, la energía femenina y la energía masculina. Entonces esa energía se juntó y se puso una sola energía, un solo espíritu. Que es femenina. Ajá. Por eso dice. Sí, la por madre. eso le dicen la madre ayahuasca. La madre. Pero principalmente la ayahuasca es el hombre y la chacuruna es la mujer. Interesante. Sí. Yo también sentí que es así antes. Ajá. La energía de ayahuasca para mí siempre estaba así fuerte, así como masculina, con un lado Ajá, de femenina. Ajá, así es. Y Huachuma, que gente piensa que es abuelo, para mí es más femenino, Ajá, que diferente que gente piensa. ajá. Para mí Huachuma es más femenina, estoy conectado con su lado de femenina, Ajá. puro amor, puro... Sí. ¿Cuál es tu recomendación de preparación dietaria antes que tomar medicina? Ya, hay tres clases de dietas. Dietas de curación, dietas para aprender, ser maestro o curandero, y dietas solo para guías espirituales. Entonces en la dieta ya son dos dietas simples, ¿no? Estar, no comer chancho, res, azúcar, sal, como así, y no tener contactos como intimidad y eso. Pero en la dieta para aprender es muy diferente, es muy estricto. Para ser maestro. Sí, para ser maestro. Tienes que dejar de comer todo. Solo puedes comer 1 o 2 pescados, nada más. ¿Y en cuánto tiempo? En 6 meses, 3 meses. ¿Y seguro. tú qué comes en ese tiempo? Tú vas a comer solo lo que el maestro dice. Lo que el maestro te va a indicar cuál es la comida que vas a comer a ese lapso de tiempo. ¿Y por qué tan estricto? Y es porque las plantas son sagradas y a veces no les gusta las energías malas, ¿no? Y otra cosa es que
la medicina, cuando el cuerpo está limpio, está puro, entonces la medicina penetra muy rápido. Más fácil. Más fácil, exactamente, más fácil. Es por eso es muy estricto para hacer una dieta, para ser un maestro, un curandero. Pero para participar en una reunión, una ceremonia, no es tan complicado, ¿no? Puedes comer a lo normal, pero con mucho cuidado, pero siempre y cuando con ayunas. Con ahí. Sí. Tomar ayahuasca. Ajá. Significa que todo el día no comer nada, solo agüita. Ayahuasca muy celosa. Sí. Y por eso no quiere que gente tenga intimidad antes. ¿Es cierto? Sí, exactamente. Es una planta muy sagrada. Es un espíritu puro. Es una medicina dura. Es una medicina que te hace recordar todo de donde que has venido desde el vientre de tu madre. Y es muy limpio. Y es por eso que no quiere que tengan estas conexiones. ¿Y cuánto tiempo antes de la primera ceremonia? Más o menos antes de 15 días o 20 días. ¿No tener intimidad? ¿Y después? Ya después haces un post dieta. Ya un post dietas de una semana. 7 días con eso. Igualito. Yeah. Entonces ahí va a estar perfecto. ¿Still me there? Ya, 1 minuto falta. ¿Qué quieres decir? Última cosa, ¿qué quieres decir? Último, ya no hay más memoria ahí. Sí, ya. Bueno, gracias. Quiero hacer una invitación por medio de este video a mis amigos de Sergio, que no tengan miedo de llegar a experimentar la medicina. La medicina es buena para curar, para purificar el espíritu y el alma, curar el corazón, nuestras traumas. Y les doy la bienvenida al nombre de nuestra madre naturaleza. Venir a experimentar, venir a conectarse con sus ancestros, venir a conectarse con uno mismo, con sus espíritus. Medicina abuso agana abusa gaba gaba visioni kai pato kasumara akumpa kanu